aquí, Señor, en esta hora. Gracias, Señor. Gracias porque todos venimos con expectativas, Señor. Pero tú eres tan precioso, Señor, que arrebasas nuestras expectativas. Gracias, Padre. Gracias. Ahora nos ponemos en tus manos para escuchar, para comer lo que tú tienes para nosotros en esta hora. En el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach, Señor, te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver nuestra Biblia en el capítulo 4 de Juan. Amén. Versículo 20. Yo creo que nosotros venimos hoy con expectativas, como decía ahorita, y Dios siempre rebasa nuestras expectativas. Y entre esas expectativas, lo que siempre está en nosotros es sentir su Espíritu Santo. Que su Espíritu Santo esté aquí. Porque sabemos que ahí donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Díceme. Hay libertad, hay sanidad. Entonces, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 4 de Juan, en el versículo 20. Dice así la palabra de Dios. Dice: nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Y dice el 21. Y le dice a la mujer: Créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Y lo dice el 22. Ustedes adoran lo que no saben, y nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y lo dice el 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Gloria a Dios. Bueno, estamos hablando de la continuación de esa plática que el Señor tiene con esta mujer samaritana. Y vamos a ver qué era lo que ellos creían y cómo el Señor planta la palabra de Dios ahí, de tal manera que esta mujer queda completamente convencida con aquel encuentro que tuvo con el Señor, que lo pudo reconocer cuando el Señor le hablaba y le decía de los maridos que había tenido, le decía de que el que tenía no era su marido, y empieza a hablarle de esas cosas que Dios conoce, porque Dios conoce todas las cosas. Y cuando Dios nos sorprende, que nos habla de esa manera, pues yo creo que a todos les sorprende, porque un extraño, una persona que no nos conoce, que no acostumbramos a juntarnos con ellos, y que venga de repente y nos diga de cómo estamos viviendo, lo que está pasando en nuestra vida, a cualquiera convence de que esta persona no es alguien normal. Este no es un hombre normal. Y eso es lo que esta mujer entiende, que el que le estaba hablando no era un hombre normal. ¿Sí entendemos eso? Gloria a Dios. Entonces, aquí está, si regresamos al versículo 20, por favor. Aquí está lo que uno de los divisiones, vamos a decirlo así, o una de las creencias o los pleitos que había en aquel entonces. Y una de las discusiones que había en aquel entonces era que los samaritanos decían que ahí en ese lugar era donde se adoraba a Dios. Y los judíos decían que
se adoraba a Dios. ¿Sí? ¿Sí van conmigo? Ok, pónganse listos, ¿eh? Quiero que vayan juntamente conmigo, ¿ok? Sí vamos juntos, ¿ok? Los samaritanos decían que ahí era donde se adoraba a Dios, que ahí era el lugar donde se adoraba a Dios, que la manera que ellos adoraban a Dios así era como se adoraba a Dios en la manera de ellos. Y los judíos decían que era en Jerusalén. Que era en Jerusalén, ¿por qué? Porque en Jerusalén estaba el templo. En los tiempos de Jesús todavía estaba el templo. Entonces ellos decían, no, es en el templo. Es en el templo allá en Jerusalén donde se adora a Dios. Y el Señor les habla, le habla de algo bien tremendo que nosotros hoy podemos disfrutar y le podemos dar gracias a Dios. ¡Qué bueno! Que no era solamente en Jerusalén, y qué bueno que no era solamente en Samaria donde se adoraba a Dios, porque ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos nosotros si aquello hubiera sido así? Pero el Señor lo saca del error, y luego dice el versículo 21. Y le dice a Jesús, mujer, hombre, varón, mujer, joven. Entonces dice, créanme, dice el Señor, que la hora viene. Créanme que viene el tiempo cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Oiga, este era uno de los problemas que tenía el Señor con los fariseos, con los sacerdotes del templo, porque él hablaba de esta manera, porque para aquella gente, para ellos el templo era todo, y lo cuidaban, y cualquiera que hablaba contra el templo era enemigo de la ley de Dios, era enemigo de la religión de aquellos entonces, o de los religiosos de aquellos entonces, de los fariseos y del templo. Pero el Señor venía hablando en un sentido a futuro, porque qué bueno que no lo limitó, como le decía ahorita, qué bueno que no lo limitó solamente a adorar ahí en Jerusalén, qué bueno que no lo limitó a adorar solamente ahí en Samaria, porque ¿qué haríamos nosotros? Pero aquí Él nos abre el entendimiento y abre la oportunidad para que usted y yo, cuando aceptáramos a Cristo, tuviéramos donde adorarle. Ahora, créanme que la hora viene cuando ni en este templo ni en Jerusalén se adorará al Padre. No es ni en ese templo ni en el templo de Jerusalén donde se adorará al Padre. Y lo dice el 22. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salud o la salvación viene de los judíos. Otro error de que nos saca el Señor. Y tanto en un error estaban en aquellos tiempos como en estos tiempos. El Señor les dice, lo que le está hablando de una profecía que después el apóstol Pablo vendría y aclararía todas las cosas. ¿Por qué el Señor dijo eso? Vamos a ver. Entonces, si no es en ese templo, entonces ¿en cuál templo es donde se debe de adorar al Señor? Vamos a 1 Corintios. Versículo 16. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, perdón. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16.
Dice, ¿qué no saben? Que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive o mora en ustedes. Y si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. Entonces, ¿en cuál templo es donde se debe de adorar al Señor, al Padre? En este templo. En este templo. El Señor hablaba de que venía un tiempo donde ese templo ya no iba a existir. Ni el templo de Samaria, ni el templo de Jerusalén iba a existir. Pero viene el día, dice, donde no se adorará, donde no habrá templo. Pero viene el apóstol Pablo y aclara y dice, ¿que no saben ustedes que ustedes son el templo del Espíritu Santo? Ustedes son el templo de Dios. Entonces, con razón el Señor dijo que ya no se iba a adorar en esos templos, porque ahora Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y por cualquiera podría decir, bueno, entonces ¿dónde le voy a adorar? Entonces, ¿en qué templo le voy a adorar? ¿En qué templo le voy a adorar en espíritu y en verdad? En este templo. A usted y a mí nos dio ese poder. Nos dio ese poder de ser el templo, de ser el espacio, de tener el espacio donde en nuestra vida haya un lugar o haya un tiempo, un espacio donde adorar al Señor. Y entonces el Señor ahora tiene un deseo. El Señor tiene el deseo que aquellos que le adoren, aquellos que son el templo del Espíritu de Dios, que le adoren, pero que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Así es. En espíritu y en verdad. Pero aquí hay otra verdad que leímos. El Señor aclara y les dice, ustedes adoran lo que no saben. Eso a mí hoy me hace sentido. Hoy me hace sentido porque tristemente yo les he dicho a ustedes, yo cuando he predicado les he dicho que hay momentos donde la presencia, hay momentos de presencia, de gloria de Dios en este lugar, en el ambiente, y yo sé que esa presencia que se mueve, que esa gloria de Dios que se hace sentir, esa gloria de Dios, esa presencia de Dios que provocan los adoradores, los levitas, los cantores. Yo sé que esa presencia que ellos provocan y que de repente se siente en este lugar, yo sé que está en todos los lugares. Yo sé que está en este lugar, yo sé que está en este ambiente. Yo sé que todos los que están aquí, todos los que estamos aquí, en ese momento, cuando esa gloria se mueve, cuando esa gloria se siente, yo sé que cuando usted respira esa gloria, usted respira esa presencia. Pero le he dicho que qué triste que hay veces que esa gloria se respira, se mueve aquí en este lugar, y que haya gente, que haya muchos de nosotros que nos gane los pendientes que tenemos, los pendientes que dejamos allá afuera, y la mente se nos vaya. Y la mente se nos vaya y empecemos, en vez de concentrarnos, en vez de adorar en espíritu y en verdad, de aprovechar ese momento de gloria, ese momento de presencia, estamos pensando y dejamos a nuestra mente que se vaya. Y dejamos que todos esos espíritus empiecen a entrar, espíritu de estupor, espíritu de estorbo, y espíritu de distracción, espíritu de apatía y todas esas cosas, de tal manera que cuando ya se acaba la presencia de Dios o se baja la euforia de la presencia de Dios, entonces ya ese pensamiento lo deja, y cuando usted vuelve en sí, aquello ya pasó. ¿Saben por qué? Porque nos pasa como les pasaba a los de Samaria, porque adoramos lo que no conocemos. Porque si lo conociéramos, hermanos, porque si lo conociéramos, no desperdiciaríamos ni un momento de su gloria, no desperdiciaríamos ni un momento de su presencia. Si lo conociéramos, nos uniéramos en cada canto, en cada alabanza, en cada oración. Si lo conociéramos de verdad y supiéramos qué gloria, qué
desperdiciaríamos ni un momento. Si lo conociéramos en toda su gloria, si lo conociéramos en todo su poder, si lo conociéramos, qué tan importante es aprovechar esos momentos. No desperdiciaríamos ni un momento. Y nos pasa lo que los de Samaria. Adoramos lo que no sabemos. Lo adoramos porque los directores de alabanza dicen: adórenle. Levantamos las manos porque dicen los de aquí: levanten las manos. ¿Sabe por qué esperamos a que nos puchen el botón? Dijo alguien por ahí. Es que hay muchos en la iglesia que son cristianos de push button. Si no les puchan el botón, ¿quién vive? Si no le dicen levanten las manos, no levanten las manos. Si no dicen vamos a adorar, no adoran. Si se calman las voces, se acabó la oración. Si dejan de tocar los instrumentos, se acabó la oración. Cuando la gente no conoce a Dios, le adora de esa manera. Espera que empiecen los instrumentos, empieza que esperen los cantantes, porque de nosotros, como no le conocemos, como no sabemos, no conocemos de su gloria, como no sabemos de su deidad, no sabemos de su santidad, no sabemos de que Él es el Dios Todopoderoso y que Él es digno de honra y de gloria y que debemos de adorarle y bendecirle en todo tiempo. Como no le conocemos, como no sabemos, esperamos a que alguien comience. A que comience una guitarra, un piano, una voz. Y en cuanto acaba, se acaba. Ya no hay más palabras de alabanza y adoración para nuestro Dios. ¿Saben por qué? Porque no le conocemos. Porque adoramos lo que no sabemos. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Tenemos que conocerle. ¿Qué tan grande es Él? Tenemos que conocerle en todo su poder, en toda su gloria, en toda su misericordia. ¿Qué nos dice la Biblia? Que tenemos que adorarle a Dios en todo tiempo. La semana pasada hablamos de los dos propósitos que nosotros tenemos en esta vida, con los cuales fuimos creados. ¿Cuáles son esos propósitos? ¿Quién se acuerda? Así me gusta que se acuerden todos de mí. ¿Cuáles son los dos propósitos por el cual fuimos creados? Alabar y adorar. Alabar a Dios en todo tiempo. Alabarle y bendecirle en todo tiempo. Y amarle, el segundo es amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Esos son los propósitos que nosotros tenemos en esta vida. Cuando entendemos esos propósitos y los cumplimos, nuestra vida es más fácil. Pero, tristemente, adoramos lo que no sabemos. Venimos a la iglesia porque es domingo y ya son las 11. Y qué bueno. Pero ese horario y ese día tenemos un propósito. Si la Biblia dice adorar a Dios, alabar a Dios en todo tiempo, continuamos cuando estamos aquí, hermano, reunidos, porque aquí se cumple otro propósito que nos dice, otro propósito bíblico que nos dice que ahí donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, se va Él. No, ahí está Él. Ahí está Él. Oigan, entonces eso nos enseña y nos debe de enseñar que es el tiempo de alabar y de adorar a Dios. Amén. Así es. ¿Dice amén? Amén. El Señor les dice: nosotros adoramos lo que sabemos. Nosotros adoramos al que conocemos. Nosotros adoramos y alabamos al que conocemos y sabemos cómo Él nos ha dicho que Él quiere ser alabado y cómo Él quiere ser adorado. Porque aquí nos dice en su palabra cómo debe ser adorado. ¿Cómo debe ser adorado? ¿Cómo quiere ser adorado? En espíritu Y en verdad. y en verdad. Sí, entendemos eso, hermano. Yo no sabía que el Señor quería con esto, pero
esto es algo bien tremendo. Entonces, ahora viene el apóstol Pablo y nos dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Amén. ¿Ok? Amén. Y nos dice que el Espíritu Santo está En nosotros. en nosotros. Aquí está el Espíritu Santo. Entonces, para nosotros debe de ser fácil adorar a Dios porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y el Espíritu Santo nos indica, pero hay algo más fuerte que el Espíritu Santo, tristemente. ¿Qué es? ¿Qué es lo que también está en nosotros, que es más fuerte que el Espíritu Santo que está en nosotros? El yo. Nuestra carne. El yo. Mira. Nuestra carne. Y usted no crea que porque usted tiene más carne, usted es más que otro, o usted que tiene menos carne es menos pecador que otro. No, eso no tiene que ver. El hecho de que, como digo mi esposa, el yo, esta carne, oiga, esta carne se revela. Esta carne se revela. Esta carne se revela con las ocupaciones y se esconde detrás de las ocupaciones, se esconde detrás de las ganas, detrás de los caracteres, detrás de tantas cosas, para que usted y yo no cumplamos el propósito por el cual Dios nos ha creado, en el cual es para la alabanza de su santo nombre. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso es que batallamos, por Sí, eso es amén. que luchamos, porque hay algo que se llama carne y es más fuerte que nosotros, y por eso no le conocemos, y por eso no le alabamos, y por eso no hacemos lo que Él nos pide que hagamos. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice que tenemos que luchar y tenemos que pelear a diario con esa carne. ¿Dice amén? Entonces, tenemos nosotros que entender que somos el Espíritu Santo, somos el templo del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo está En nosotros. en nosotros. Amén. ¿Dice Gloria a amén? Dios. Sí, Entonces, amén. cuando yo entiendo eso, hermano, yo no puedo vivir, especialmente en este tiempo difícil que estamos viviendo, que no debe de haber lugar para tanto miedo, para tanto horror que estamos viviendo. No, hermano, si el Espíritu Santo está en nosotros, Así es. el miedo, hermano, Tiene que huir. tiene que huir. Amén. El miedo tiene que huir. ¿Dice amén? No deje que se enseñoree ni el miedo ni nada, porque nuestro Señor es el Espíritu Santo. Nuestro Señor es el Espíritu de Dios. Nuestro Señor, el que nos pide que le adoremos en espíritu y en verdad. Él es el que ordena nuestra vida, Él es el que maneja nuestra vida, Él es la autoridad de nuestra vida, y a Él tenemos que servir y obedecer. ¿Dice amén? Amén. Y luego sigue diciendo, vamos a volver a Juan capítulo 4, versículo 22 creo, o 23. ¿Qué sigue o ese? Ese es el 22. Pero... Y luego dice, nosotros adoramos lo que sabemos, dice, porque la salud viene de los judíos. En otra versión dice, la salvación viene de los judíos. Pero me gusta esta versión también, porque si es así, hermano, si es así, quiere decir que la adoración a Dios es saludable para nuestra vida. ¿Quiere usted tener salud? Adore a Dios. Amén. Oiga, eso está poderoso. Sí, amén. Eso está poderoso. Si es cierto que hay salud cuando cumplimos nuestro propósito, que esa salud viene para los judíos, para aquellos que saben adorar a Dios, aquellos que entienden
a quién están adorando, oiga, entonces eso es saludable. ¿Queremos tener salud en nuestra vida? Vamos a adorar a Dios, hermano. Vamos a adorar a Dios. Entonces, dice el próximo versículo 23. Dice, pero la hora viene. La hora viene, les decía el Señor. Les habló en futuro, pero ahora les habla en presente. Le dice, y ahora es. Amén. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Amén. Ahora es cuando los hijos de Dios, los verdaderos adoradores, van a recibir la revelación y van a entender que ellos son el templo del Espíritu Santo. Ellos van a entender en los tiempos que vienen, va a haber hombres y mujeres que van a entender que Dios les está ocupando, que Dios les está necesitando, que es necesario que en esos tiempos, también como ahora, como en ese momento, como en los tiempos que vienen y los tiempos que vienen hasta que Cristo venga, nosotros tenemos que adorar a Dios. Amén. Sí, En amén. espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque ahora los adoradores son los que el Padre anda buscando. Adoradores que le adoremos en espíritu Y en verdad. y en verdad. Así es. En espíritu y en verdad. Pero es muy difícil que adoremos al Padre. El deseo de Él es que lo adoremos en espíritu y en verdad, ¿sí? Pero es muy difícil si no lo conocemos. Así es. Es muy difícil si no lo conocemos. Es por eso y siempre va a ser, yo creo que si no viene Cristo, aquí nos vamos a hacer muy viejitos y vamos a seguir todavía con lo mismo. Lea la Biblia, hermano. Lea la Biblia. Entérese de lo que Dios tiene para usted. Lea la Escritura, entérese de quién es Dios, conozca a Dios. Porque es de la manera que vamos a conocer a Dios. No hay otra manera, hermanos, de conocer a Dios. Está en la palabra, está en la Biblia. No hay otra manera de conocer a Dios más que en su palabra y en la oración. No hay otra. Entonces, podemos caer en el calificativo de aquellos samaritanos que adoraban lo que no sabían. Porque, ¿cómo vamos a adorar algo que no conocemos? Caeríamos en el calificativo de religiosos nomás. Adoro porque me dicen. Levanto las manos porque me dicen. Cierro mis ojos porque me dicen. Usted tiene que hacerlo por su propia convicción. ¿Cómo va a adorar a Dios si no lo conoce? ¿Cómo va a adorar algo que no conoce? Entonces, la insistencia para nosotros hoy, por la enseñanza, es conozca a Dios. Conozca a Dios. Tiene usted que conocer a Dios para que usted lo adore, para que usted lo pueda adorar como Dios quiere ser adorado por nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tales adoradores Dios anda buscando que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Sí? Y así quiere que le adoremos. Esta es la manera que Él quiere que le adoremos. Amén. No hay otra manera. No hay otra manera. No hay otra manera. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros, hermano, nosotros somos bien buenos. Bueno, le voy a decir yo, para que no se sienta, porque me diga, ay, pastor, nos está echando. Yo hago las cosas a mi manera. Y yo digo, no, es que estoy adorando a Dios así, porque no tengo tiempo, porque ando en carreras, porque por lo que sea, ¿verdad? Y pongo mi pretexto. Y yo asumo que Dios está de acuerdo conmigo. Y yo me convenzo a sí mismo que Dios está de acuerdo conmigo.
así como le estoy sirviendo, así como le estoy adorando, así como le estoy amando. Y hay dos maneras de pensar nomás. O creo que Dios está de acuerdo conmigo, o creo que Dios se tiene que aguantar y se tiene que conformar con lo que yo le dé y cómo se lo dé. Esas dos maneras. Y hay veces que yo me pienso y digo, santo Dios, estoy haciendo que Dios tenga que aguantarse, porque es todo lo que le puedo dar y es cómo se lo puedo dar. Cuando yo sé lo que dice la Biblia, hermano, pero yo me convenzo de que Dios está de acuerdo conmigo, o Dios se tiene que aguantar con lo poco que yo le dé y cómo se lo dé. Y luego veo a mi alrededor y digo, gloria a Dios, todo está bien. Quiere decir que vamos bien. Y no es así. No es así. Usted y yo tenemos una palabra. Usted y yo tenemos una base que se llama la palabra de Dios, la Biblia. Y también tenemos el Espíritu Santo que está en nosotros. Y Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y es el Espíritu Santo, ¿ok? El Espíritu Santo que está en nosotros, que acabamos de leer, es el Espíritu Santo. Nosotros le decimos, ay, ya nos hizo cargo de conciencia. Es que ya me hizo cargo de conciencia. Y mi conciencia me dicta, y mi conciencia me dice, no, hermano, es el Espíritu Santo. Así es. ¿Y sabe qué? Es algo peor. O sea, no le está fallando a su conciencia. No está manejando su conciencia a su antojo. No es a su conciencia la que le está fallando. Es al Espíritu Santo al que usted está tratando, al que estamos tratando de manipular. El Espíritu Santo me dice para allá. Pero digo, no, es que para allá no me gusta porque está muy lejos, porque está muy pedregoso, porque está muy difícil, por lo que sea. Yo mejor me voy por acá, que al cabo de todos modos voy a llegar al mismo lugar. Pero que no sabes que en el camino te ibas a encontrar con la samaritana que necesitaba una palabra. Que no sabías que en el camino te ibas a encontrar y Dios tenía un propósito en ese, pero no, como tú quisiste salirte con la tuya y tú dijiste, no, es que yo me quiero ir por aquí porque por aquí lo veo más fácil, así lo veo mejor. Y como llegaste al mismo lugar al final, dices, ya no pasó nada. Pero no solamente te perdiste el encuentro con la samaritana, te perdiste tal vez una bendición que Dios tenía para tu vida. Te perdiste de una enseñanza que te iba a cambiar tu vida tal vez en ese proceso. Pero como llegamos al mismo lugar, dijimos, no pasa nada. Que se aguante el Espíritu Santo. Que se aguante. Y así vivimos. Y así hacemos. Y así hacemos. Entonces, le digo esto porque cuando yo entiendo que el Espíritu Santo está en mí, cuando yo entiendo que el Espíritu Santo está en usted y se lo aclaro, es el Espíritu Santo el que nosotros confundimos con la conciencia o con que ya nos hizo mal de conciencia y todas esas cosas. No, es el Espíritu Santo, se lo aclaro. Se lo aclaro que es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Cuando entiendo que el Espíritu Santo está en mi vida y que Él es el que dirige mi vida, es el que por eso dice la palabra de Dios, que Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Entonces Él conoce, Él sabe de lo que yo tengo necesidad, Él sabe de las personas que tienen necesidad, y usted y yo somos los instrumentos en sus manos. Ahora, hay necesidades, todos tenemos necesidades. Pero ¿sabe que hay alguien que tiene más necesidad que usted? Amén. ¿Sabe que hay alguien más que necesita más de una palabra que usted? Amén.
Y Dios confía en usted y en mí de que bueno, le vamos a hacer caso al Espíritu Santo. Y Dios planea que mucha gente, muchas personas se encuentren con Dios. Y Dios planea usarlo a usted y usarme a mí. Pero como yo me voy por donde yo quiero, como yo me voy por donde yo quiero y hago lo que quiero, al cabo de todos modos voy a llegar al mismo lugar. Y creemos nosotros que no pasa nada. Y sí pasa, hermano. Sí pasa. Sí pasa. Dice la Escritura que cuando el Señor no iba a Samaria, el Señor no iba a Samaria. El Señor iba más adelante. Pero le era necesario pasar por Samaria. Si seguí conmigo, es lo que dice la Escritura. Él no iba a Samaria, pero tenía que pasar por Samaria. Podía haber dicho, bueno, pues voy para allá, me puedo ir para allá. Pero le era necesario pasar por Samaria, porque ahí iba a estar una necesidad que había que cumplir. Entonces, no nos quedemos con eso, hermano, de que no pasa nada cuando desobedezco a Dios y hago las cosas a mi manera. Cuando estamos desobedeciendo a Dios, cuando Dios te está llamando, cuando Dios ya ha hablado y ha hablado de una y otra manera. Y eso es lo que me quedo sorprendido, hermano. Me quedo sorprendido porque muchas veces ya no es ni el Espíritu Santo hablando en mi vida. Muchas veces ya es Dios usando a una persona, hablándome directamente. Y todavía hago lo que me da mi gana. Lo he visto en mi vida. No, le estoy diciendo, hablando de mí, no se sienta, no me vea así. No me vea así. Estoy hablando de mí, Y todavía hago lo que yo quiero. Y todavía hago lo que yo quiero. Y esto no se trata de eso. Por eso la Biblia nos habla y nos dice que Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando Él encuentra esos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, Él sabe que esos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad van a obedecerle en todo. Eso es cuando estás adorando a Dios en espíritu y en verdad, tú puedes escuchar la voz, tú puedes obedecer a Dios sin ningún problema. Sin ningún problema. Sin ningún problema obedecemos a Dios. Pero cuando estamos en esas situaciones, que Dios ha hablado a nuestra vida, que Dios ya nos dijo a través de una persona, y todavía desobedecemos, hermano, no le hemos conocido. No le hemos conocido. No sabemos, es más, ni nos damos cuenta. Es más, hay algunos de nosotros, no dije que yo, ¿verdad? Hay veces que yo, hermano, ni siquiera me he dado cuenta que Dios habla. Ni siquiera sabía que Dios habla. Ni siquiera sabía, es más, no sé cómo Dios habla. Y Dios habla. Y Dios habla. Y Dios habla. A través de una persona física hasta en su palabra, aquí en la palabra de Dios. De repente te encuentras unos versículos que dices, caray, hasta parece que vino mi esposa y lo escribió. Hasta parece que vino mi esposo y lo escribió. Porque apenas anoche le dije que traía esta necesidad y ahora me encuentro este versículo en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Claro, así habla Dios. Así habla Dios. Dios habla. Pero ¿cómo me va a hablar si no le conozco? Entonces tenemos nosotros que aprender a conocer a Dios. Conózcanlo. Ahora, cuando yo lo conozco, yo lo creo. Yo le creo. Ahí es donde usted sabe que usted conoce a Dios. Usted conoce a Dios. ¿Cuántos conocen a Dios? Amén. A ver, levanten la mano todos los que conocen a Dios. ¿Sí? Ok. A ver, déjenme pongo la mascarilla. Porque voy a ir a ver si ustedes conocen a Dios. Entonces, si usted conoce a Dios,
Estela. Tú conoces a Dios. Amén. Dime una cualidad de ese Dios que tú conoces. Una cualidad. Una cualidad. Es mi sanador, mi salvador. Ok. Una persona que conoce a Dios, ¿lo conoce cómo? Que Él es Salvador y sanador. sanador. ¿Por qué? ¿Dónde lo conociste? ¿Dónde supiste eso de tu Dios? Porque me ha sanado. Porque la ha sanado. ¿Y por qué más? Porque me salvó. Porque la salvó. ¿Pero porque lo descubriste? No. En la palabra. ¿Sí? En la palabra nos dice que Él es Dios sanador. ¿Sí? A ver, ¿quién más conoce a su Dios? A ver, hermana, ¿tiene una cualidad de su Dios? Proveedor. ¿Cómo supo que Él es proveedor? En su palabra Y en su vida. ¿Ok? ¿Se fijan? A ver, hermanita, misericordioso. es misericordioso. ¿Y cómo supo usted que era misericordioso? Porque tuvo misericordia de mi vida. Es que después no Amén. alcanza. Y porque la Biblia dice, ¿verdad? Que para siempre es su misericordia. ¿Quién más conoce a su Dios? ¿Quién más conoce a Dios? Ella dice, ¿verdad? A ver, hermanitas. Es transformador. ¿Por qué conoce a ese Dios transformador? Amén. ¿Se fijan? Entonces tenemos nosotros que... ¿Quién más conoce a su Dios? A ver, hermanito. Porque es verdadero. Porque es verdadero. Él es el camino, la verdad Y la vida. y la vida. Amén, hermanita Becky. Es justo. Él es un Dios justo. Él hace justicia. Lo hemos visto hacer justicia y hacernos justicia a nosotros mismos. Uy, cuando vivimos eso, hermano, agarramos una seguridad cuando vemos a ese Dios justo, obrando a favor de nosotros, haciéndonos justicia en las injusticias que la gente nos quiere hacer o cualquier situación que hemos vivido. Y cuando vemos a Dios moverse, y cuando vemos que ya trae a nuestros enemigos de los chongos, y lo hemos visto, lo hemos experimentado, que hemos tenido que ir a decirle, Señor, ya déjalo, Señor, ya déjalo. Porque nos dan hasta lástima cuando nos agarra Dios a esos enemigos por hacernos justicia. Oiga, entonces yo agarro una seguridad. ¿Quién más conoce a Dios? ¿Qué más conoce a Dios? Porque es amoroso y nos ama. Amén. Hermanita Mari. Amén. Porque le dio el derecho, le dio el poder de ser llamada su hija. Amén. Y como Padre, Él nos ama. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Sí, hermanita. Por su gracia. Por su gracia. Por su favor. No merecíamos nosotros a este Dios tan hermoso, a este Dios tan glorioso que vemos en la palabra de Dios, amoroso, misericordioso, bueno, transformador, sanador. A este Dios no lo merecíamos. Es más, no era para nosotros, hermano. No era para nosotros esa promesa. Pero como lo suyo, cuando vino a ser lo suyo, los suyos no la recibieron, nos dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Entonces, quiere decir que sí lo conocemos, hermano. ¿Quién más? No quiero después acabar y luego que alguien diga, no, pues yo también quería opinar y mirar. ¿Quién más? ¿Quién me falta? ¿Sí? Estamos con Él, pero tenemos que obedecer su palabra. Amén. ¿Y Él demanda? Entonces él también es demandante. Amén. Él es demandante. Él demanda que obedezcamos su palabra. Porque muchas de las cualidades que nosotros vemos de Dios no se pueden manifestar en nuestras vidas, porque muchas de esas cosas
muchas de las que hablamos están condicionadas. Así es. Le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Dice, yo estaré contigo y nadie te podrá hacer frente. Pero no te apartes de mi palabra, no te apartes de mi ley, ni a diestra ni a siniestra, sino que esta palabra se la enseñarás a tus hijos. Entonces, hay una condición para muchas bendiciones, pero cuando usted conoce a Dios, usted conoce tanto sus bendiciones, sus cualidades, y también conoce sus condiciones. Sí, amén. Y una de ellas es Obedecerlo. ¿Sí? Amén. Obediencia. Pero, ¿sabes que la obediencia nosotros la confundimos con interrogación? Y nosotros queremos cuestionar todas las órdenes de Dios. Viene Dios y nos habla y nos da una orden. Y nosotros en vez de obedecerle empezamos a alegar. ¿No es que esto no es lógico? No, esto no suena bien. Esto no suena bien. Y ahí está el Espíritu Santo diciendo, no, pero es que así es, tú ve, tú haz, tú di, tú... No, es que no me suena bien. No. Y es que Dios conoce mi carácter y sabe que yo no haría algo así. Es que Dios conoce, es que Dios me conoce y sabe Dios que yo soy bien vergonzoso. Y Dios no me mandaría a hacer algo así porque sabe Dios que yo soy bien vergonzoso. ¿Verdad que así somos? Y ahí está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que dice la palabra que está en nosotros. Ahí está. Ahí está. Entonces, ahora me doy cuenta, hermanos, que nosotros sí conocemos a Dios. Sí conocemos a nuestro Dios. Entonces, a ese Dios hay que adorarlo. Alguien dijo, Él es verdad. Hay que adorarlo en espíritu y en verdad. A ese Dios hay que adorarlo como al Dios sanador que es. A ese Dios poderoso que es. A ese Dios misericordioso que es. A ese Dios que es bueno, a ese Dios transformador. Hay que adorarlo como un Dios transformador. Oiga, porque ¿cuántos de nosotros hasta ahorita todavía estamos batallando con el hijo, con la hija, con el esposo, con la esposa, queriéndonos cambiar, queriéndonos transformar? Y en nuestros pleitos decimos, tú nunca vas a cambiar. Tiene razón, uno nunca va a poder cambiar porque es bien difícil cambiar, pero Dios sí puede cambiarnos. Dios sí puede transformarnos. Entonces, ahora ya lo conocemos. Ya sabemos que Él es poderoso, ya sabemos que Él es sanador, que Él es nuestro suplidor. Ya sabemos, ya lo conocemos. Ahora podemos adorarlo. Ahora podemos adorarlo en espíritu y en verdad. Amén. Ahora sí ya podemos adorarlo en espíritu y en verdad. Porque conozco sus cualidades, porque conozco quién es Él. Entonces, yo sé que esas cualidades no las tiene nadie. Son cualidades de Dios. Solamente Dios tiene esas cualidades. Solamente Dios tiene ese poder. Amén. Entonces, ahora como ya le conozco, ahora sí le puedo adorar en espíritu y en verdad. Amén. Gloria a Dios. Ahora entiendo lo que decía el Señor. Le dijo, iglesia, la hora viene. Iglesia, es hora de que me adoren en espíritu y en verdad. Porque es necesario que los verdaderos adoradores me adoren en este tiempo. Oiga, hermano, con esa mentalidad y conociendo eso y con esa actitud, vamos a hacer la diferencia. Vamos a provocar, hermano, cosas grandes de parte de
hacer la diferencia cuando nos encontremos contados entre esos adoradores que adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Pero primero hay que conocerlo. Hay que conocerlo. Y yo creo, por lo que yo acabo de escuchar de todos ustedes, que ustedes lo conocen. Gloria a Dios. Entonces, ya yo descarto que aquí hay veces que algunos, cuando está la adoración, cuando está la presencia, cuando está la gloria, no adoran a Dios no porque no lo conozcan, sí lo conocen. Pero ¿qué pasa entonces cuando está la gloria de Dios, la presencia de Dios, y vemos a muchos hasta viendo el reloj y acaba de comenzar el servicio? Gloria a Dios. Oiga, hermano, cuando está la gloria y la presencia de Dios, veo a muchos que se agarran de la silla. Y yo digo, santo Dios, ¿qué tendrá un motor en la silla o qué? ¿Se va a ir? ¿Se quiere ir o qué? Porque están así agarrados de la silla. Y aquí los músicos, los cantantes, los hermanos, alábele, adórele, alábele, levante sus manos. Agarrados de la silla. Y otros, yo creo que tienen miedo de descomponerse, que dicen, no, aquí me va a tocar Dios y me va a revolcar y me va a hacer brincar lo que sea, porque están así. ¡Adore a Dios! ¡Alabe a Dios! Yo digo, yo creo que tienen miedo de soltarse, porque cuando se suelte, Dios va a hacer con él y se está. Y así diferentes actitudes. Entonces, esos son frutos de la carne. Estamos obedeciendo más a nuestra carne que al Espíritu Santo que está en nosotros. Y no puede ser eso. Tenemos que vencer. ¿Dice amén? Tenemos que vencer. Póngase sobre sus pies. Ya terminamos. Gloria a Dios. Tenemos que vencer. Hay servicios tan preciosos donde Dios quiere derramar su gloria. Donde Dios quiere llevarnos verdaderamente, hermanos, de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, hermano. Hay servicios donde tristemente dejamos a Dios con ganas de derramarse. Dejamos a Dios con ganas de glorificarse. Por nuestras prisas, por nuestros pendientes, por lo que sea. Y yo creo que ya es tiempo. Decía un hermano hace tiempo, pastor, a mí no, a otro pastor, en una junta de líderes, ¿sabe cuál es el problema que tenemos? Que somos bien incumplidos. Pues, ¿por qué dice eso? Porque decimos que el culto se va a acabar a la 1 y nos pasamos 5 minutos, y eso no puede ser. Y eso se tiene que acabar. Esa manera de pensar se tiene que acabar. ¿Qué no decimos que este es el día del Señor? Mire, verdaderamente, y hablando de la verdad, ni siquiera el domingo es el día de reposo. El sábado. El día de oración es el sábado. Por eso algunos hermanos, ellos lo hacen así el sábado y se respetan. Y yo también les digo que nos respeten los domingos. Pero bueno, pero estamos
guardando un día, hermano. Pero si estamos guardando un día que es más fácil de guardar por el trabajo, por las preocupaciones, por lo que sea, por lo menos vamos a hacerlo. Así es. Por lo menos vamos a guardar ese día y vamos a adorarlo con todo nuestro corazón. No venga aquí con el pendiente de que, mire, no se va a solucionar nada. Y aquí usted pensando en las cosas que dejó de pendiente, no las va a solucionar. No las va a solucionar. Mas sin embargo, si se mete en la presencia de Dios, si adora al Padre en espíritu y en verdad, usted y yo solamente tenemos una presencia, y es esta presencia que estamos dando aquí. Pero Él es omnipresente. Al mismo tiempo que usted está adorando, al mismo tiempo que usted está entregado, que usted está adorándole, que usted está en espíritu y en verdad, está ahí adorando a Dios, glorificando a Dios, exaltando a Dios, dándole la honra y la gloria. Al mismo tiempo, Él está allá en su situación, en su pendiente, allá. Yo le quiero decir con esto que nos conviene adorarlo. Amén. Y dejar todos esos pendientes. Así es. Y concentrarnos. Gloria a Dios. Y adorarlo. Adorarlo. Y provocar su presencia y provocar su gloria. Eso es lo que queremos. Esas son nuestras expectativas en cada servicio. Esas deben de ser nuestras expectativas. Adorar a Dios en espíritu y en verdad. De tal manera que el Espíritu Santo que está en nosotros se manifieste y fluya y contagie y llene a todo y cada uno de nosotros. Aleluya. Amén. Cierre sus ojos ahí donde está. Vamos a adorarle. Vamos a adorarle. No espere a que alguien cante, a que alguien toque. Vamos a adorarle. Y adorar a Dios es hablar con Él. Es decirle cuánto le ama, es decirle lo más precioso que salga de su labios, decirle adorarlo con todo su corazón, adorarlo con todas sus fuerzas, adórelo en esta hora, adórelo. Dice la palabra de Dios que ahí donde está el Espíritu Santo de Dios, ahí hay libertad. Y déjeme decirle que aquí hay libertad para adorar a Dios. Aquí hay libertad. Aquí hay una libertad, aquí hay un Espíritu Santo, aquí hay una libertad. Aquí hay una libertad para adorarle. Nadie le va a decir nada si usted levanta sus manos, nadie le va a decir nada si usted empieza a hablar con Él. Nadie le va a decir nada si usted empieza a glorificarlo, a exaltarlo, a bendecirlo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque yo sé que tú estás aquí, Señor. Yo puedo sentir, Señor, desde esta mañana, Señor, que entré por esas puertas, Señor. Oh, Señor, tú ya estabas aquí, Señor. Tú ya estabas aquí, Señor. Ahorita, en este momento, Señor, tú sigues aquí. Aleluya. Te adoramos. Tu presencia, esa presencia que llena todo el mundo, esa presencia que nos invita a estar, esa presencia que nos invita a saber más de ti, Señor, esa presencia que nos invita a alabarte, a adorarte, a bendecirte, Señor.